Muy buenos días, jóvenes estudiantes, espero que todos estén bien. Soy el profesor Guido Miranda y bienvenidos al área de ciencia y tecnología. Esta semana abordaremos el tema de enfermedades respiratorias, en especial una que es endémica aquí en el Perú. Me estoy refiriendo a la tuberculosis. Comenzamos. Bien, ¿qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, es su nombre científico. También conocido como bacilo de Koch. ¿Qué es un bacilo? Recuerden que un bacilo es una bacteria que tenía forma alargada, ¿no? Eso lo vimos en la clase pasada, forma de bastoncito. ¿Y por qué a esta bacteria también se le llama bacilo de Koch? Bueno, porque fue Robert Koch, un microbiólogo alemán, el que lo descubrió. Por lo general afecta a los pulmones y se denomina tuberculosis pulmonar, la cual es muy contagiosa, ¿no? Después vamos a ver la forma de contagio. Aquí al costado podemos ver el dibujo de la bacteria, ¿no? Del Mycobacterium tuberculosis, que se aloja especialmente en los alvéolos pulmonares. Bien, veamos cómo es la transmisión de la tuberculosis. La principal forma de transmisión de la tuberculosis es a través de la expulsión de gotículas que salen disparadas cuando un enfermo tose. Al toser el enfermo, las gotículas salen, y dentro de las gotículas se encuentra la bacteria, ¿no? Salen disparadas y una persona sana las aspira. Entonces, esta es la principal forma de contagio. Por supuesto, existen otras formas de contagio menos usuales, como por ejemplo tocar superficies contaminadas y con la mano llevarte pues las bacterias a la boca o a la nariz, ¿no? Pero esta que tú ves en la imagen es la principal forma de contagio. Entonces, ¿qué sucede cuando estas gotículas que tienen las bacterias llegan hasta los pulmones? Pues es allí cuando sucede la infección. Las bacterias, o sea, el Mycobacterium tuberculosis, que tú puedes ver acá en la imagen, se alojan principalmente en los alvéolos pulmonares. Pero nosotros no estamos indefensos. Tú sabes que nosotros tenemos nuestros glóbulos blancos que nos defienden contra las infecciones. Y uno de esos glóbulos blancos es muy especial. Se llama macrófago. Este macrófago, que es un glóbulo blanco o leucocito, va a atacar al Mycobacterium tuberculosis. Este macrófago tiene una capacidad que se llama fagocitar. ¿Qué es fagocitar? Fagocitar es cuando una célula se come un cuerpo extraño. En este caso el macrófago se va a comer o va a engullir al Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Lo va a ingerir dentro de su cuerpo, pero no lo va a poder digerir. Veamos. Bien, aquí podemos ver a un macrófago que ha engullido o se ha comido muchas bacterias, ¿no? Las cuales que están dentro de su citoplasma, pero no las puede digerir ya que las bacterias, estas bacterias tienen una pared celular muy dura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es allí cuando los demás glóbulos blancos, ya por ejemplo los monocitos y los linfocitos, comienzan a rodear a todos los macrófagos enfermos, ¿no? Infectados. Aquí en la parte central están los macrófagos que tienen dentro de su citoplasma al Mycobacterium tuberculosis, ¿no? O sea, el bacilo de Koch. Por supuesto, algunos macrófagos van a morir, ¿no? Formándose una zona de necrosis. Pero lo principal es que las demás células, los demás glóbulos blancos, nuestros glóbulos blancos, van a rodear a todos los macrófagos. ¿Para qué lo rodean? Para evitar de que la bacteria salga al exterior, ¿no? Es allí cuando nuestro sistema inmunológico controla la infección, ¿no? Bueno, en muchos de los casos, ¿no? En algunos casos no sucede eso. Veamos. Aquí tenemos un esquema que nos muestra cuando la infección está controlada o descontrolada. Como les había dicho, cuando nuestros glóbulos blancos rodean a los macrófagos que tienen dentro a las bacterias, esto solamente es un esquema, entonces se puede decir que la infección está controlada. Y esto sucede muy a menudo. Es decir, si tú tuvieses un familiar que está enfermo de tuberculosis y tú estando cerca no te enfermas, eso no quiere decir que tú no te hayas infectado. Sí te has infectado. Es decir,
El Mycobacterium tuberculosis sí ha entrado a tu cuerpo, solo que tu sistema inmunológico lo ha controlado de esta manera y simplemente tú no te has dado cuenta. En cambio, cuando el Mycobacterium tuberculosis escapa a todos los esfuerzos que hace tu sistema inmunológico, es cuando la infección se descontrola. Y es allí cuando las bacterias invaden toda la zona de tus pulmones y es cuando se produce la enfermedad. Pero ¿qué sucede después? Posteriormente se van formando más de estos bultos por todos los pulmones, ¿no? Eso trae como consecuencia la necrosis o la muerte de muchas células pulmonares. Incluso se van formando pequeñas cavidades o espacios vacíos, ¿no? Llenos de sustancias purulentas, de pus. Entonces, esos espacios se llaman cavernas, ¿no? Y se pueden detectar fácilmente a través de una radiografía de tórax. Bien, veamos los principales síntomas de la tuberculosis. Primero, tos por más de 15 días y tos con flema. Luego, una repentina pérdida de peso, ¿no? El enfermo va perdiendo peso de manera progresiva. Por supuesto, también va a tener fiebre, ¿no? Que esa es una característica de todas las infecciones, ¿no? La fiebre. Sudoración nocturna y cansancio. Dolor en el pecho o de espalda. Dificultad para respirar. ¿Notas algún parecido con el COVID en estas tres últimas? Hemoptisis, o sea, expectoración con sangre, ¿no? Muchos famosos han sufrido estos síntomas, como poetas como por ejemplo Gustavo Adolfo Bécquer, pero también soldados como Simón Bolívar, ¿no? Que murió a los 47 años también de tuberculosis. Aquí al costado podemos observar el granuloma que les expliqué en las diapositivas anteriores, ¿no? Que es el esfuerzo de nuestro sistema inmunológico para contener al Mycobacterium tuberculosis. Entonces, estos granulomas son como pequeñas bolitas, pequeños tubérculos que salen en en toda la zona pulmonar. Por eso se llama tuberculosis, ¿no? Porque esas bolitas están presentes en todo el tejido pulmonar de un enfermo. Bien, ¿cómo se diagnostica la tuberculosis? ¿Cómo el médico sabe de que tiene tuberculosis una persona? Bueno, hay tres maneras. Primero, hacer un cultivo, hacer baciloscopía o una radiografía, ¿no? O también puede ser las tres. ¿Qué es un cultivo? Bueno, para hacer un cultivo se necesita una prueba de esputo. Es decir, tú, si quieres hacerte el diagnóstico, tienes que escupir en un pequeño recipiente, luego esa saliva se le echa en una sustancia nutritiva. Este recipiente de vidrio se llama placa Petri y dentro tiene una sustancia nutritiva. Entonces, cuando se echa la saliva aquí dentro, se produce la proliferación de las bacterias. Entonces, de esa manera, el microbiólogo va a reconocer qué tipo de bacteria has tenido en tus pulmones, ¿no? Entonces, esa es la técnica de cultivo. Sin embargo, dura varias semanas, ¿no? Es muy lenta. Hay otra técnica que es más rápida, que es la baciloscopía. Consiste en llevar la saliva del enfermo, ¿no? Al microscopio y buscar de manera física, pues, ¿no? A la bacteria. Entonces, a través de este microscopio. Y la última, el método de diagnóstico es la radiografía, ¿no? En donde el enfermo se tiene que sacar una placa, ¿no? Por supuesto, una placa de tórax. Y el médico, pues tiene que observar para diagnosticar. Bien, otro método de diagnóstico es la prueba Mantoux o prueba de tuberculina. ¿En qué consiste esta prueba de tuberculina? Por ejemplo, si tú quieres hacerte esta prueba de tuberculina, lo que va a suceder es lo siguiente. Con una aguja o con una jeringa muy delgada, llamada jeringa de tuberculina, se te va a inyectar una sustancia. ¿Y qué contiene esa sustancia? Bueno, esa sustancia contiene proteínas de la bacteria. Sí, de la misma bacteria que causa la tuberculosis, ¿no? Y te la inyectan vía intradérmica, es decir, debajo de la piel. Ahora, ¿para qué se te inyecta esa sustancia que tiene proteínas de la bacteria? Para saber si tu sistema inmunológico va a atacar esas proteínas. Entonces, si tu sistema inmunológico ataca esas proteínas, se va a formar una pequeña pápula.
una pequeña protuberancia dura, ¿no? Entonces, es allí cuando el médico va a saber que tú tienes tuberculosis. Ahora, el sistema inmunológico pues ataca a esas proteínas porque piensa que son las bacterias vivas, ¿no? Es decir, el sistema inmunológico está luchando en tus pulmones, pues, ¿no? Contra el Mycobacterium tuberculosis. Y al entrar las proteínas de ese Mycobacterium, pues en el brazo, también va a luchar contra esas proteínas, ¿no? Y los va a envolver, todos los glóbulos blancos van a envolver a esas proteínas para evitar de que salgan, ¿no? Formando una pequeña pápula. Entonces, ¿qué va a suceder después? Pues el médico va a medir la longitud de esa pápula. Hay estándares de medida, ¿no? De esa manera va a saber si tú tienes tuberculosis. Bien, ¿cómo es el tratamiento de la tuberculosis? Antiguamente se tomaban 11 pastillas diferentes para tratar la tuberculosis. Hoy en día, pues se están tomando 4 pastillas, ¿no? ¿Cuáles son esas 4 pastillas? Aquí tenemos la rifampicina, la isoniazida, la piracinamida y el etambutol. 4 pastillas, ¿no? Y esas pastillas las tienes que tomar por 6 meses. Claro, si se trata de una tuberculosis normal, ¿no? En cambio, si hablamos de una tuberculosis multidrogo resistente, pues entonces no vas a tomar las pastillas durante 6 meses, sino la tienes que tomar durante 2 años, como mínimo. ¿Cómo es que aparece la tuberculosis multidrogo resistente? Eso sucede porque muchas personas que tienen tuberculosis abandonan el tratamiento. Es decir, cuando pasan unos 3 o 4 meses, pues dicen, ya me siento bien, ¿para qué voy a tomar tanta pastilla? Y entonces no voy a tomar y abandonan el tratamiento. Pero lo que no saben es que las bacterias no han muerto, solamente están allí atenuadas, ¿no? Entonces, las pocas bacterias que han sobrevivido a esos 4 meses de pastillas, ¿no? Esas bacterias que han resistido los 4 meses de tratamiento y que iban a morir dentro de 2 meses, pues esas bacterias son las que se van a proliferar y van a invadir de nuevo todo el pulmón. Y todo el pulmón va a estar lleno de esas bacterias que han resistido 4 meses de tratamiento, de antibióticos. Entonces, la enfermedad es mucho peor. De tal manera que cuando el enfermo, pues, se arrepienta, ¿no? Vaya al médico y el médico le diga, ¿vas a tomar de nuevo esas pastillas? Pues esas pastillas ya no le van a hacer efecto. Va a tener que tomar mucho más y por más tiempo, ¿no? Prevención de la tuberculosis. Una de las formas más efectivas de prevenir la tuberculosis es a través de la vacuna. La vacuna contra la tuberculosis se llama vacuna BCG. ¿Qué significa BCG? La vacuna BCG significa Bacilo Calmette Guerin, en honor a los científicos que descubrieron o desarrollaron esa vacuna, ¿no? Aquí al costado podemos ver la imagen de estos dos científicos, ¿no? Albert Calmette y Camille Guerin. Bueno, esta vacuna contiene bacterias vivas, sí, lo que te inyectan son bacterias vivas, pero no bacterias del Mycobacterium tuberculosis, sino bacterias del Mycobacterium bovis. ¿Qué es el Mycobacterium bovis? Es una bacteria que causa tuberculosis en vacas. Entonces, esa vacuna está hecha con estas bacterias, que son atenuadas, ¿no? Están vivas pero atenuadas, es decir, no tienen el poder de infección para provocar la enfermedad. Se aplica a los recién nacidos vía intradérmica. Sí, el MINSA, ¿no? O sea, el Ministerio de Salud y de Salud aplican aquí en el Perú a los recién nacidos. Veamos, por ejemplo, el calendario de vacunación de salud, que es el mismo del MINSA, ¿no? Aquí está, aquí podemos ver la vacuna BCG, ¿no? Que protege contra formas graves de tuberculosis, ¿no? Se aplica a los recién nacidos en las primeras 12 horas. Sí, en la misma maternidad. Ahí te inyectan
¿no? La vacuna contra la tuberculosis. Otras maneras de prevenir son, por ejemplo, el ejercicio físico, ¿no? El ejercicio físico no solamente fortalece los músculos, sino también potencia el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, el cual se va a encargar de combatir a esta bacteria. Luego la comida saludable, ¿no? Ya que ingerir comida chatarra va a dificultar el buen funcionamiento de nuestro organismo. Luego lavarse las manos. Lavarse las manos dificulta también la infección, especialmente a través de superficies contaminadas. Y por último, mantener los lugares ventilados, ¿no? Especialmente si tenemos a un enfermo de tuberculosis en casa, ¿no? Hay que abrir las ventanas y dejar que la luz solar ingrese a la habitación. ¿Por qué? Bueno, actualmente se sabe que los rayos ultravioleta del sol matan a la bacteria, ¿no? Sí, el Mycobacterium tuberculosis es especialmente sensible a los rayos ultravioleta del sol. Entonces es recomendable, pues, hasta que un enfermo esté un buen rato ahí en la intemperie, ¿no? Y se dé un baño de sol. Bien, ahora veamos cómo la ciencia y la tecnología han contribuido a enfrentar estas enfermedades respiratorias, ¿no? Aquí en la imagen tenemos un dispositivo muy conocido en esta coyuntura, ¿no? Me estoy refiriendo al respirador mecánico que forma parte de las camas UCI y que han salvado muchas vidas durante esta pandemia. Pero no solamente el respirador mecánico es fruto de la ciencia y la tecnología, sino también hay otros mecanismos y otros dispositivos, ¿no? Como por ejemplo el que vemos acá en la pantalla, creo que todos lo reconocemos, ¿no? Es el oxígeno medicinal, ¿no? Aquí dentro este balón pues puede albergar hasta 10 metros cúbicos de oxígeno, ¿no? Recuerda que un metro cúbico equivale a 1000 litros de oxígeno. Aquí al costado tenemos también un dispositivo que se encarga de suministrar pues oxígeno al paciente de COVID, ¿no? Es el concentrador de oxígeno, ¿no? Que tiene pues un menor flujo que el oxígeno que se encuentra en el balón, ¿no? Ya que el oxígeno que se encuentra en el balón pues puede ofrecer una mayor presión. Y también tenemos acá otros dispositivos, como por ejemplo el inhalador, y arriba tenemos la aerocámara, ¿no? Que es un dispositivo que se ensambla al inhalador para que el paciente pueda recibir todo el push que sale del inhalador mismo. Bien, otras formas en que la ciencia y la tecnología han contribuido a luchar contra las enfermedades respiratorias son los materiales de protección, ¿no? No solamente las mascarillas, sino todo el equipo que sirve para protegerse contra las infecciones, ¿no? Me estoy refiriendo a los guantes quirúrgicos, a los mandiles, ¿no? La mascarilla especialmente se utiliza para evitar el contagio, ¿no? De persona a persona. Y no solamente sirve para evitar el contagio de COVID, sino contra muchas enfermedades respiratorias, incluyendo la tuberculosis. Si tú has ido a un centro de salud, ¿no? Todos los centros de salud tienen una zona, ¿no? Que es exclusiva para tratamiento de tuberculosis. Y los enfermos de tuberculosis pues siempre andan con mascarilla, ¿no? Esa es una disposición del mismo centro de salud. Luego tenemos también acá las vacunas. Si gran parte de las enfermedades han sido atenuadas hoy en día o algunas erradicadas, ha sido gracias a las vacunas. Las vacunas otorgan una gran protección, ¿no? Este, hacen que el sistema inmunológico pueda reconocer a ese patógeno y lo pueda combatir de manera eficaz. Y luego también tenemos los trasplantes de pulmón, ¿no? Esta técnica, con el pasar de los años ha ido mejorando, ¿no? Y también son una alternativa para poder superar algunas enfermedades respiratorias, como por ejemplo la fibrosis pulmonar, ¿no? Ya se ha practicado ya trasplantes de pulmón en pacientes que sufrían de fibrosis pulmonar con buenos resultados, ¿no?
Bien, entramos al tema o al título de la sesión misma de esta semana, ¿no? Dice, explicamos las enfermedades respiratorias y cómo el desarrollo científico y tecnológico contribuyen a la salud. La competencia que vamos a trabajar esta semana es explica el mundo físico, basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Si la competencia es explica el mundo físico, entonces tú tienes que esforzarte en responder las preguntas, ya que en tu respuesta se va a evaluar esta competencia, ¿no? Tu capacidad para explicar el mundo físico o los fenómenos, ¿no? La capacidad es comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y también evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. El propósito de la sesión es reflexionar y explicar sobre la situación problemática de las enfermedades respiratorias que nos permitirá plantear recomendaciones que promuevan el cuidado de la salud respiratoria. Los criterios de evaluación, es decir, con estos criterios se te va a evaluar, dice, expliqué con fundamento científico cuáles son los agentes que causan las afecciones al sistema respiratorio y cómo podemos evitar contagiarnos y su propagación. Expliqué con razones cómo el desarrollo científico y tecnológico contribuyen a cambiar las prácticas de las personas para la conservación de la salud respiratoria. Bien, vayamos a la actividad número 1. ¿Qué nos dice la actividad? Pregunta número 1. Dice, según la información que has leído, ¿qué información? La información que te he mandado a través del WhatsApp. Me estoy refiriendo al PDF. Y también te lo he mandado en formato de imagen, ¿no? O sea, JPG. Para las personas que no tienen este lector PDF. Dice, según la información que has leído, completa el siguiente cuadro. Bien, en ese PDF está también, hay información sobre la influenza y la neumonía. Lo de la tuberculosis ya te lo expliqué, ¿no? Entonces, las otras dos enfermedades son muy similares, ya que son enfermedades infecciosas. Entonces, tienes que leer acerca de la influenza y la neumonía, ¿no? ¿Para qué? Para llenar este cuadrito, ¿no? ¿Qué lo causa? ¿A qué órganos afecta? Y cómo evitamos su propagación y contagio, ¿no? Lo cual es similar. En la número 2 dice, ¿en qué se parece la ruta de transmisión de la tuberculosis, TBC, con otras enfermedades infecciosas como la influenza AH1N1 y la neumonía? Entonces, ahí tienes que comparar. La tuberculosis, que es una enfermedad que ya he expuesto en estas diapositivas, y las comparas contra la influenza que está en el PDF que te he mandado y la neumonía, ¿no? ¿En qué se parece la ruta de transmisión? ¿Hay alguna similitud? ¿Ambas se contagian de la misma manera? Entonces, eso es lo que tienes que responder aquí en la pregunta número 2. Bien, en la número 3 dice, si yo sigo las medidas de prevención para no enfermarme de tuberculosis, también me estaré protegiendo al mismo tiempo de otras enfermedades como el COVID-19. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? También comparar, ¿no? Las medidas de prevención contra la tuberculosis, ¿tendrán algún parecido contra las medidas de prevención contra el COVID? Entonces, eso es lo que tienes que averiguar. De esa manera vas a responder la pregunta 3. En la pregunta número 4 dice, ¿qué diferencias entre el asma y las otras enfermedades mencionadas? Se está refiriendo a la neumonía, a la tuberculosis, ¿no? Al H1N1. ¿Has observado? Entonces, ¿has observado que hay alguna diferencia entre el asma y las otras enfermedades? ¿O será también, el asma será parecida a todas las enfermedades que están en la hojita? ¿No? Eso es lo que tienes que responder. Bien, en la número 5 dice, ¿qué avances científicos o tecnológicos que nos han ayudado a enfrentar las enfermedades respiratorias te ha parecido más importante? ¿Por qué? En las diapositivas te he mostrado cuáles han sido los avances científicos y tecnológicos que nos han ayudado a enfrentar las enfermedades respiratorias, ¿verdad? Entonces,
¿Cuál de ellas te ha parecido más importante y por qué? A eso se refiere la pregunta número 5. Y la número 6 dice, ¿crees que la ciencia ha contribuido también a cambiar las prácticas de las personas para la conservación de la salud respiratoria? ¿Cómo? Sí, se refiere a que si las personas se están comportando igual que antes, ¿sí? Las personas se estarán comportando de la misma manera que hace mucho tiempo con respecto a la prevención de las enfermedades respiratorias, ¿no? Ahora se cuidan menos, ahora se cuidan más, ¿cómo será? Entonces, a eso se refiere la pregunta número 6. Bien, espero que esta explicación te haya servido. Ya sabes que si tienes alguna duda me la haces llegar a través del WhatsApp, ¿no? Y si te has perdido alguna de las clases anteriores, ¿no? Puedes visitar mi canal en YouTube. No olvides darle un like y suscribirte a él. Hasta pronto y muchas gracias por ver.